Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Las grandes místicas nos dan un ejemplo de cómo unirnos a Cristo en nuestras vidas. Santa Catalina de Siena fue una gran mística que desde pequeña sintió ese celo y ese amor por estar íntimamente en la oración con Cristo, en los retos de su familia, de que no pasara tanto tiempo a solas, le costó mucho. Mas sin embargo ella sintió ese celo y ese deseo de amar más a Dios y orar más. Tuvo retos para que no viviera esa vida, pero sin embargo nada la detuvo. Tuvo obstáculos, definitivamente. Tuvo problemas, definitivamente, pero el amor a Cristo fue mucho más grande. ¿Quieres saber un poquito más de la vida de esta gran santa y mística? Santa Catalina de Siena. Quédate con nosotros y vamos a hablar desde su niñez hasta su muerte. No te vayas y ya regresamos. Querida familia, sean bienvenidos ustedes a este programa. Estamos con mucha alegría compartir una vez más a una gran santa el día de hoy. Las santas a mí me dan más ejemplo todavía. Porque uno como hombre puede luchar y a veces uno puede salir adelante más fácil, siento, que las mujeres. Pero aquellas mujeres que han fortalecido sus corazones con la presencia de Cristo y se han dejado llevar por el amor de Dios, qué impresionante es. Hoy vamos a hablar de una gran santa que me dejó de verdad con una experiencia inolvidable, pidiéndole a Dios que me ayude para poderla imitar en su seguimiento a Cristo. Santa Catalina de Siena, que ella fue una gran santa y una gran mística. Pero para hablar de esta santa no me encuentro solo una vez más en su programa. Me acompaña el Padre Luis Fernando Mejía, a quien le doy la más cordial bienvenida. Padre, bienvenido, Padre. Muchas gracias y bueno, nuevamente aquí reflexionando y conociendo la vida de estas grandes mujeres, ¿verdad? Y saber, ¿verdad?, que en la iglesia estas grandes mujeres han dejado una gran huella y han sido, como tú dices, un gran ejemplo a seguir, ¿verdad?, en lo que han hecho. Y como tú dices, sí, teniendo un poco más de dificultad, ¿verdad?, que nosotros para dar ese testimonio, ¿verdad?, de Cristo y bueno, sobre todo por el tiempo en el que ellas vivieron. Padre, entonces ¿estás de acuerdo conmigo que, bueno, uno para ser santo, claro, tiene que luchar mucho, pero a veces siento que uno como hombre como que se le puede facilitar más, siento, como que hay más puertas, como que tienes más empuje, como que tienes, yo lo puedo hacer, ¿no? Pero cuando una santa, ¿verdad?, mujer que tiene obstáculos, que tiene barreras, que tiene la familia en contra, que tiene la iglesia, que tiene tantos obstáculos, mas sin embargo se ponen bien firmes y dicen, no, yo voy a conseguir mi propósito, yo amo a Cristo, yo voy a seguirle. Padre, esas mujeres, de verdad, mis respetos. Yo siento que luchan doble que un hombre. Siento en mi corazón, no sé, ¿tú qué pienses? No, y además también, ¿verdad?, sabiendo que en el tiempo en que les tocó, todavía, ¿verdad?, la mujer estaba marginada, ¿verdad?, no tenía tanto acceso a la educación como lo tienen los hombres. Es la realidad. Era para ellas doblemente difícil querer prepararse académicamente. En ese tiempo todavía era que
casi exclusivamente las universidades y los lugares para prepararse intelectualmente estaban reservadas para los hombres. No se va a negar eso, ¿no? No era cuestión de discriminación, sino era cuestión cultural, así era. Entonces, siempre para una mujer, especialmente en estos tiempos, era más difícil sobresalir, digamos, intelectualmente. Pues vamos a hablar de esta gran santa mística, Santa Catalina. ¿Dónde nace esta niña? Santa Catalina nace el 25 de marzo de 1347 en la ciudad de Siena, en Italia. Sus padres, Jacobo Benincasa y Lapa di Puccio. Entonces esta familia, ¿verdad? Italiana, se cuenta, padre, que es una familia muy numerosa, ¿verdad? Dicen que cuando nació Santa Catalina, que es gemela, padre, Sí. Santa Catalina en aquel tiempo y Giovanna son las gemelitas que nacen. Entonces dicen que cuando la mamá de Santa Catalina dio a luz a estas gemelitas, ya tenía 40 años. 40 años y ya había dado a luz a 22 hijos. ¿Puedes imaginarte? Sí, Entonces, es impresionante. 22 más 2, 24 hijos. Imagínate. Pobre señora, ¿no? Sí. Bueno, ahorita lo vemos desde así, ¿no? Pero bueno, sabemos que en ese tiempo había familias numerosas, pero no tan numerosas, ¿verdad? Sí, ya había familias muy numerosas, pero yo creo que sí eran, sí, como siempre hay familias más atípicas, ¿verdad? Más difícil de encontrar, pero sí, su madre es una mujer muy fértil, ¿verdad? Y bueno, pues en ese tiempo también, ¿verdad? No había la preocupación, ¿verdad? De eso de cuántos hijos vamos a tener, ¿no? Sino los que Dios quiera, literalmente, ¿no? Mas, sin embargo, padre, en esa gran familia, Catalina desde pequeña se descató. Siempre sobresalió, siempre fue como especial, siempre fue diferente a los demás. Eso me llama mucho la atención, padre. Dios escoge desde pequeños. Dios llama desde pequeños en una niñez como la de Santa Catalina. Porque sabemos, a ver, hablemos un poquito de su niñez, padre. Sí, bueno, debió haber sido una niñez tranquila a cierto punto, ¿no? Porque al decir era una familia más o menos acomodada, pues no tenía tantas privaciones y todo, pero ciertamente, ¿no? Entre todos los hermanos que tenía y todo, habrá sido, era un poquito difícil, pero sobre todo que ella, como tú dices, desde muy pequeña, dicen que a los 5 años ya empezaba a tener unos rasgos distintos, unas actitudes distintas al resto de sus hermanos y que empezó a tener esa gran atracción por la oración, por las penitencias, por la vida de oración. Entonces, claro que yo creo que desde muy pequeña Dios fue poniendo en su corazón ese deseo de lo que sería después. Pues dice la historia, padre, que su primera visión, tú mencionaste 5 años, y dicen que exactamente a esa edad de los 5 años tuvo la primera visión de ver a Cristo. Imagínate, una niña a sus 5 años, híjole, ¿le podrías creer que tuvo la visión o no le podrías creer? Me imagino, Difícil, ¿verdad? difícil. Está difícil porque a veces ves los niños pueden decir tantas cosas y en realidad pues no sabemos si es cierto. Y más imagínate, padre, cuando ella a sus 5 años y si le contó a sus hermanos, hermanas o papás, vi a Jesús. Pero dicen que desde ese momento, padre, desde ese momento ella le entró un amor, lo que es a la oración, a la contemplación y a la soledad. Imagínate una niña de 5 años y ya encerrada en su cuarto haciendo oración y contemplando el rostro de Jesús. ¿Cómo te la imaginas? Una niñita a esa edad y ya en esa presencia de Dios. Sí, no, siempre ha habido en la historia muchos niños que desde pequeños tienen, ¿verdad?, una sensibilidad muy especial y ella pues así lo fue, ¿verdad? Y como tú dices, sí, pues ciertamente lo que ella platicaba, estas visiones, pues claro que mucha gente decía es imaginación, ¿no? Pero ella nunca desistió, ¿verdad?, en esto y cada vez conforme fue creciendo también su amor por la oración, por la soledad, por la contemplación. Pero padre, pero yo me imagino, una niña a los 5 años, ¿cómo alcanza a entender que hay un Dios?
¿Cómo alcanza a entender que hay que pasar tiempo con Dios? ¿Cómo alcanza a entender que tiene fe, Padre? Preguntémosle a un niño de 5 años, ¿tienes fe? Y quizá ni responderte te puede hacerlo. Y más sin embargo, ella lo hacía. Pero vamos a continuar, Padre, porque esta vida de esta gran santa se me hace muy interesante. Ustedes no se vayan y vamos a regresar hablando de esta gran santa, Santa Catalina de Siena. Para mí la fe es un regalo maravilloso de Dios. Y parece verdad que nuestra santa del día de hoy lo adquirió demasiado temprano y grandiosamente. Yo estaba hablando, Padre, antes de irnos a este corto mensaje, cómo ella a sus 5 años ya sabía que era una fe, que era un Dios, que era contemplar, que era oración y cómo pasar tiempo con Dios. Eso se me hace muy impresionante, Padre. Yo estaba diciendo antes de la pausa, vamos a preguntarle a niños o a niñas de 5 años cuánto tiempo pasas con Dios, cuánto crees en Dios, y yo siento que la mayoría no nos podría responder. Pero más sin embargo, ella a los 5 años ya sabía el tesoro que era pasar tiempo con Cristo. Eso me impresiona, Padre. Sí, así es. Sí, como que bueno, son cosas, ¿no?, que Dios va seleccionando de alguna manera, claro que sin quitar la libertad, ¿no?, que todos tenemos, pero sí va escogiendo estas personas especiales para que desde pequeños den testimonio de su amor. Y así fue, en Santa Catalina, 5 años, pero no fue, y bueno, fue el inicio, pero claro que eso pues no dejó de tener también, ¿verdad?, sus momentos difíciles. Imagino como todos, ¿verdad?, que todos los santos, ¿verdad?, y todas las personas pasan por momentos también de oscuridad, ¿verdad?, de aridez espiritual también, ¿no? Pues dice la historia, Padre, que a los 7 años, fíjate, de 5 a 7, a los 7 años se consagra a Dios. Padre, ¿tú crees que en el tiempo de ella, Santa Catalina, era algo normal, algo que estaba sucediendo, consagrarse a Dios? Porque ya habíamos hablado de otras santas que también se consagraban a Dios. ¿Tú crees que era algo como popular en su tiempo de consagrarse a Dios? No, yo creo que no, como nunca lo ha sido y nunca lo será, ¿no? Siempre será cuando alguien dice me voy a consagrar, aunque lo digas de la edad que lo digas, no es algo que sea tan fácil entendible, y menos en una persona con esa edad, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que a los 7 años ella dijo, me voy a consagrar a Dios? ¿Cuál sería el rito? ¿Cuál sería? ¿O solamente fue una conversación entre ella y Dios? Sí, yo creo que en ese momento es una decisión que no va acompañada de ningún momento de rito ni nada, sino simplemente, ¿no? Es las consagraciones, ella lo hizo de manera personal. Y yo creo que a lo mejor ni le dijo a nadie, ¿no? Hasta después, quizá. Ella lo dijo. Ella lo dijo ya después, alguien quien escribió su biografía, ella lo habrá dicho, pero no necesariamente algo público, es a lo que me refiero. Pues, Padre, tú hablabas de que a estos santos, o bueno, más que todo Santa Catalina, que no haya tenido problemas, que no haya tenido dificultades. Su misma familia fue un obstáculo, Padre, nosotros lo sabemos. Sí. Y su misma hermana gemela, Giovanna, dicen que le daba carrilla, como podemos decir ahorita, o que le hacía bullying en cierta forma, o sea, que le decía, hey, santurrona, o mira, tú, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no eres bonita? ¿Y por qué no te vas y te comprometes en matrimonio? Entonces sabemos que todo eso ella pasó por parte de su familia, y que su familia no aprobaba el estilo de vida que ella estaba llevando, de soledad y de oración, y trataban de hacerle cosas y darle cosas como así de responsabilidad para distraerla de su vida normal que estaba llevando de contemplación. Podemos ver los obstáculos, Padre, que ella estaba enfrentando y que tuvo retos en su propia casa y con su propia familia.
Mas sin embargo sabemos que ella luchó, pero por un momento como que sí quiso así como quererle obedecer a la familia, y sabemos que un día se vistió muy hermosamente de gala, ¿no? Sí, como para, pues como que tratando también de darle gusto a su familia, ¿verdad? Que le pedían, ¿verdad? Que abandonara esa vida que ella estaba llevando, la trataban de convencer de que pensara en el matrimonio, la trataban también, ¿verdad? Para que no pensara tanto en la oración, le encomendaban muchas tareas pesadas y todo eso para distraerla. De muchas cosas trataron de disuadirla en ese camino que ella llevaba. Aunque eran una familia de fe, pues ellas veían, ¿verdad? Pensaban que no era lo que debía hacer ella, ¿no? Y ella pues en algún momento le quiso darles gusto, se empezó también a vestir, ¿verdad? Elegantemente, a tratar de ir a divertirse como lo hacían las jóvenes de su tiempo, pero yo creo que nada de eso Le llenaba. sí, no, y ella sintió que no era su lugar, ¿no? Sí, ella misma. Se dice que ella se sintió incómoda con las joyas que se puso de su tiempo, con el vestido, y dicen, padre, que se veía muy hermosa, que era una mujer muy, muy linda, mas sin embargo, como no le llamó la atención el mundo, sino lo único que le llamó la atención era estar en la presencia de Dios. Y qué bonito, padre, ¿no? Que dijo, mira, esta no soy yo. Fue sincera con ella misma y dijo, esta ropa no es para mí, estas joyas no son para mí, regresaré a mi lugar donde yo me siento bien, donde yo me siento cómoda, y es en la presencia de Dios. Eso es bien importantísimo. A veces que queremos complacer, a veces que queremos hacer lo que la familia nos dice y lo que la familia nos está pidiendo que seamos. Por eso es importante, ¿verdad, familia? Respetar a veces, que sea bueno, por supuesto, lo que sus hijos o sus hijas estén pidiendo, si es bueno. Pues qué de malo tiene lo que estaba haciendo Santa Catalina, mas sin embargo la familia no la aprobaba. Pero sabemos ahora, padre, que se dedica después completamente al servicio, ya lo habías mencionado. Tenía un gran celo, padre, por aquellos que sufrían, por aquellas viudas, por aquellos huérfanos, por aquellos que estaban enfermos. Me imagino que esa contemplación con Cristo le hacía sentir el dolor del ser humano. Por eso es que se entrega al servicio de ellos como misión principal de su vida. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo te la imaginas sirviendo a los pobres, yendo a visitar a los enfermos, a los que están en las cárceles, a las viudas? Sí, yo creo que ahí empieza ella, ya no solo en esa soledad de la oración, entonces, sino empieza a descubrir a Cristo en cada uno de estos hermanos, en los demás. Ese es el paso, ¿no? No es una actitud individualista, de estar encerrada nada más haciendo oración, ¿verdad? Así como se dice, ¿no? De manera así mojigata, ¿no? Aparentando algo, ¿no? Sino ella logra dar ese paso de lo místico a ya, ¿verdad? Las obras de caridad, y descubrir a Cristo en cada uno de estos, ¿verdad? De estos más necesitados, como tú dices, de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, de los que sufrían, ¿verdad? Ahí empieza a descubrir la presencia real de Cristo. Padre, me llama mucho la atención lo que acabas de decir, y que es muy importante, Padre, que no solamente ella se quedó en lo místico, encerrada en su cuarto, pero algo hermoso que me dijiste, que dijiste aquí para todos nosotros, descubrió a Cristo en los demás. Y es ahí donde se llega, ¿verdad?, a ser verdaderamente seguidor de Cristo, porque estamos viendo la imagen de Cristo en los demás. No solamente tú dijiste entre ella misma y Dios, no se quedó con eso, sino que vio a Cristo en aquellos más necesitados. ¿A quién vino Cristo al mundo? A los más pobres, a los viudas, a las viudos, a aquellos que estaban en las cárceles, a aquellos que sufrían, a aquellos que necesitaban comida, hambre. Ahí estuvo Cristo, y Santa Catalina lo hizo perfectamente. Vamos a continuar hablando de su misión cuando regresemos, Padre. Ustedes no se vayan y vamos a regresar en unos instantes. Pues continuamos, Padre, con esta gran santa, esta gran mística. Y estábamos hablando sobre su misión, sobre su trabajo que estaba haciendo a los más pobres, a los más necesitados.
Hay una parte del Evangelio que dice, cuando lo hiciste a los más pequeños, lo hiciste conmigo. A los pobres, a las viudas, a los más necesitados. Cuando lo hicimos con ellos, lo hicimos también con Cristo. Y yo creo que ella entendió muy bien eso. Cuando nosotros nos damos a los demás, es cuando estamos de verdad sirviendo o ayudando a Cristo. Para mí es ora y labora, ¿no? O sea, ora y misionea, ora y date, ora y ofrece, ora y ayuda. Para mí eso es una combinación perfecta. Estar en la presencia de Cristo, pero también llevar la presencia de Cristo. Que es el reto, yo siento, Padre, que es más retante para llevar la misión a los enfermos o a los necesitados. Porque orar, pues nos la podemos pasar días, horas en la presencia de Dios, pero estar con los más necesitados, creo que ese es el reto más interesante, pues para cada uno de nosotros. Sí, así es. Sí, yo también pensaba en el Evangelio de San Juan, ¿no? En la carta de San Juan, que dice, ¿verdad? Amen no solo de palabras, sino de obras. Le dice San Juan a la comunidad. Nuestro amor no debe ser solamente, bueno, yo te amo mucho, Señor, pero sobre todo cuando lo manifestamos, ese amor, cuidando a los demás, amando al prójimo de manera concreta. Sí, qué hermoso. Y bueno, pues su amor, su espiritualidad le ayuda y como que le empuja a hacer cosas todavía más grandes. Sabemos que también toma hábitos de una tercera orden de los dominicos, donde están mujeres piadosas, contemplativas, y pertenece a esa tercera orden. ¿Qué es una tercera orden, Padre? Para poder entender cómo se funciona, cómo trabaja eso. Algunas comunidades religiosas tienen una orden tercera, le llaman los dominicos, los franciscanos, tienen estas órdenes que están a los laicos que no viven en un convento, no están recluidos en un convento, en una casa religiosa, sino que viven en el mundo, están en el mundo, son laicos ya consagrados. Entonces ella toma este hábito, ahora sí ya de manera pública, ella se consagra a Dios y ahora va a vivir los consejos evangélicos, pero ya viviendo en el mundo, pero viviendo ya de una manera consagrada. Ahora sí ya por decisión propia y de manera pública, ya siendo una joven adulta, ¿verdad? 18 años, con ya esa capacidad de decidir, ya no tanto si su familia la apoya o no, sino ya ella decide consagrarse por completo, tomando estos hábitos de los dominicos. Pero fíjate, Padre, hablaste de que si su familia le apoya o no. Dicen que a este punto de la vida de Santa Catalina, el papá ya la apoya a lo que está haciendo. Ya le dice que está bien lo que está haciendo, ya está con ella, le da el apoyo, le anima para que siga adelante, pero no ha sido hasta este punto. O sea que estamos hablando desde los 5 años hasta los 18 años que no tuvo el apoyo familiar. Sí. Mas sin embargo no se detuvo, mas sin embargo nada lo paró. Y aquí estamos viendo, vamos a hablar un poquito ahora ya como ella haber tomado el hábito de esta tercera orden, cómo era su carácter. Sabemos, Padre, que ella no sabía escribir ni leer. Sabemos que no tuvo esa oportunidad o esa dicha y estábamos hablando de los retos, ¿verdad? De aquellos tiempos. Entonces quizás un reto para ella también era el no poder escribir, el no poder leer, porque era muy importante, porque ella ya era muy famosa. Pero ¿cómo era su carácter a esta edad? Sí, bueno, a pensar, siempre fue muy humilde, pero al mismo tiempo también era cuando había necesidad, era de un carácter fuerte, ella, Dios la dotó, era también con este don de consejo, de poder ser conciliadora. De hecho, una de las cosas también por las que se le reconoce a ella es por que ella siempre estaba, gente importante, personajes importantes iban a pedirle consejo
Incluso hasta los papas iban a pedirle consejo, ¿verdad? Para ciertas situaciones donde ella conciliaba, ¿verdad? Y eran momentos también de turbulencia, ¿no? en toda la sociedad, y entonces había gente que iba a buscarla para pedirle consejo. Entonces imagínate, ¿no? Sin tener, ¿verdad?, esa preparación intelectual, ¿verdad?, de intelecto, pero con una sabiduría que Dios le había concedido, ¿verdad?, sin tener esa preparación, pero de poder discernir y poder aconsejar adecuadamente. Pero qué bonito, ¿no? Que los mismos papas reconocían en ella esa santidad, reconocían la presencia divina en cierta forma en esta mujer, por eso le pedían consejos. Pues me imagino que era demasiado ella popular en el sentido eclesiástico para poder acudir a ella. Pues imagínate un papa venir y decirle, oye, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué consejo me das? Eso es demasiado importante, ¿no crees? Sí, así es, ¿no? Imagínate, ¿no? Que das tú de repente ahorita decir, ¿no?, que te llama el Papa, ¿verdad?, por teléfono para decirte, oye, Oye, Padre Rodolfo, ¿cómo sí, le hago aquí? Sí, ¿no? Imagínate, ¿no? Así era en ese momento, ¿no? Que el Papa fuera a buscarte o te llamara, ¿verdad? Ven, porque necesito que me des, ¿tú qué piensas acerca de esto? Y iba, ¿verdad? Y eso, y le obedecían. Exacto, le hacían caso, ¿verdad?, a los consejos que ella daba. Pues qué hermoso. Padre, pues sabemos que ella también sufrió varias cosas, y hay algo hermoso que me gusta que dice, ojalá que los sufrimientos que estoy pasando, que dicen que cualquier sufrimiento que pasaba ella, lo abrazaba con mucha humildad y mucha dulzura. Fíjense qué interesante, o fíjate, Padre, qué interesante. Los sufrimientos los abrazaba o los aceptaba con mucha humildad y mucha ternura. Así casi como nosotros, ¿verdad, Padre? Sí, no? Más o menos. Más o menos, así dice. Pues ella decía, ¿verdad? Y que estos sufrimientos que estoy pasando me ayuden para la purificación de mi corazón. Fíjate, una gran santa, y todavía diciendo eso, qué humildad tan más grande, ¿no? Que estos sufrimientos que estoy pasando me ayuden para la purificación de mi corazón y por supuesto del alma. ¿Cómo ves este escrito que estaba diciendo ella? Sí, claro, ella supo unir sus sufrimientos a la pasión de Cristo. En ese sentido. Curioso, ¿no?, que ella muere de una enfermedad, apoplejía, ahora se conoce que será el nombre de la enfermedad, con mucho dolor, mucho sufrimiento, a los 33 años. Qué joven, Padre. A la vida a los años en los de Jesús, a los 33 años. Muy curiosamente, pues, ¿no? Padre, esta gran mística muere a los 33 y bueno, pues que interceda por nosotros. Gracias, Padre, por acompañarnos en este programa. Ya sabes que aquí el tiempo se va rapidísimo. Así es, y bueno, pues agradecerle también a la gente el que nos permita compartir con ellos la vida de estas grandes mujeres, a estos grandes hombres y mujeres, estos grandes santos. Y ustedes por acompañarnos una vez más en este su programa. Muchísimas gracias y que los santos intercedan por ustedes. Nos vemos la próxima vez. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.